Yo no sé, pero voy muy contento. Y vamos quiero decirles que ya betaniacali.com está al aire para que la disfruten, la aprovechen, le hagan sugerencias, críticas constructivas. Estaba pensando si daba gracias en público por los que participaron, pero los que saben, gracias por su ayuda, por su apoyo, y que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a orar y vamos a iniciar la palabra del Señor en esta mañana. Amado Dios y Padre Santo, gracias por tu gozo. Gracias, Señor, porque tenemos voces para poder cantarte. Padre, perdónanos si no lo hacemos con júbilo, Señor, y con exaltados, dando gloria a tu nombre, Señor, por habernos salvado. Como decía nuestro anciano, Señor, aquellos jóvenes o aquellos hombres y mujeres que están aquí, tal vez en sus rostros, mostrando desánimo u obligación, sácalos hoy, Señor, de ese servicio con el gozo de Cristo, Señor. Padre, te ruego por mis hermanitos Pablo y David, donde quiera que ellos estén en este momento. Padre, sigue obrando y transfórmalos. Devuélveles el gozo de la salvación, restáuralos. Al igual que todos los hijos de mis hermanos que están aquí, que tú conoces y quienes oramos los miércoles. Regrésalos a tu redil, Señor. Bendícelos y restáuralos. Bendice esta congregación, Señor, para que sea fuerte, no en actividades, sino fuerte en el poder del Santo Espíritu, fuertes en el anunciar el Evangelio, en vivir el Evangelio, fuertes en descansar en una gracia sublime y preciosa, fuertes en orar los unos por los otros, fuertes en amarnos y respetarnos y honrarnos, cuidándonos los unos a los otros. Porque somos conscientes, Señor, que estamos aquí por tu pura y física gracia. No hay nadie aquí, Señor, absolutamente nadie, que por sus méritos y sus fuerzas anhele estar aquí. Pero a ti te plació morar en nosotros, Señor, y darnos vida y vida en abundancia. Y permítenos hoy predicar acerca de tu palabra, Señor, de tu Cristo, de tu Evangelio, y que tú seas, Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad. Trae vida a los muertos que estén en este lugar, Señor, y trae ánimo a los apocados, y trae más gozo, Señor, a tus hijos. Padre, gracias por esta mañana, en el poderoso nombre, único y suficiente, valioso, perfecto, santo, sublime y eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea tu gloria y tu honra en este lugar, Señor. Amén. Mis hermanos, se te quedó. Gracias, gracias. Ya tengo, hijo, ya tengo. Dale a tu mamá eso, ¿sí? Gracias. Ay, no lo estoy despreciando. Es que la agüita de la mamá es de él. Él sabe, ¿sí o no? Ok, hermanos, vamos a empezar dos domingos, yo creo, pensé que era solo uno, pero vamos a ver qué significa crecer en la gracia, pero ese crecer en la gracia va a ser hasta el final. Vamos a ver qué significa eso. Hace 8 días estuvimos hablando acerca, y yo no sé si ustedes recuerdan el ejemplo de cuando algo está creciendo, un niño, un animalito, un bebé, una planta, si no crece, nosotros tenemos cierta preocupación. Ahora, por favor, padres que están acá, piensen en sus hijos, y yo sé que sus hijos, por la misericordia de Dios, crecen bien, pero si nuestros hijos no estuvieran creciendo bien y algo estuviera pasando, hay una preocupación y lo llevamos al médico. Algo está pasando mal. Pero curiosamente, en nuestra vida espiritual, cuando hay un estancamiento espiritual, para nosotros no es muy perceptible. O sea, para nosotros, todos ustedes y yo, en algún momento, en mayor o en menor medida, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Si decimos cómo estamos espiritualmente, nadie va a decir débil, flaco, acabado. No, va a decir bien. En la lucha, pero bien. Pero hoy vamos a mirar a la luz de la Escritura si estamos estancados espiritualmente o no. Obviamente no podemos esperar, como bien nos enseñaba nuestro anciano Mario y hablaba el anciano Jaime, uno no puede esperar que alguien que llegue a los pies de Cristo hoy es considerado en la Biblia un bebé espiritual, un niño espiritual. ¿Sí? Pero también, como nos decían nuestros ancianos, no es posible que después de 10 años ese bebé siga siendo bebé.
No, hay necesidad de crecer. Y Dios en verdad hace que sus hijos verdaderamente crezcan, porque el Señor dice que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Ahora, es cierto que no todos los hijos dan fruto al mismo tiempo, no todos crecen de la misma manera, pero de que crece, crece. La Biblia nos dice muy claramente, y ustedes me ayudan a terminar, separados de Dios. Y saben que en estos días, pensando en esto, ustedes y yo conocemos esto de palabras, pero entenderlo en profundidad, que separados de Dios realmente no puedo hacer nada. O sea, nada es absolutamente nada bueno. Entonces, si no hay un crecimiento espiritual, me estoy estancando. Pero ustedes creen que uno se estanca y se queda en ese sitio, o sea, es decir, crezco espiritualmente hasta cierto lado. No, si no estoy creciendo, ¿qué sucede? Estoy decreciendo. Porque algo ha hecho que yo pare mi camino en el Señor, algo ha hecho desánimo, cualquier cosa que esté sucediendo de pecado, porque el pecado empieza a tomar fuerza en la vida de uno. Recuerda que Hebreos 3 dice que el pecado engaña y endurece, por eso debemos exhortarnos unos a otros. El pecado endurece. Vamos a hacer un examen todos, ¿listos? El fruto del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Muy bien. Ustedes son conscientes, amados, que es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, que no es algo natural en mí amar, paciencia, bondad. La paciencia del mundo es muy distorsionada de la del fruto del Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo amor y el Espíritu Santo está obrando en mí, estoy creciendo, pues obviamente crezco en amor. Pero si es contrario, estoy creciendo en animadversión, en antipatía, en aversión a los hermanos, desapego a las cosas de Dios, desprecio por la comida espiritual, frialdad, indiferencia, odio, rencor. Ahora, o crecemos espiritualmente y este fruto crece, o hermanos, yo les ruego al Señor que puedan ver en sus vidas en esta mañana si es todo lo contrario. Hay más odio, hay más rencor, hay más frialdad en su vida espiritual. Es lo contrario al gozo. Amargura, y la amargura no es otra cosa que falta de perdón, así de sencillo. Desconsuelo, disgusto, enfado, fastidio. Hemos de tener gozo del Señor a tener un fastidio. A veces el culto se demora mucho, ¿no? Yo creo que por amor a los jóvenes deberíamos hacerlo más corto. Pero si tenemos el gozo del Señor, dígame, hermanos, si no es una delicia cantar juntos. Bueno, los que animan cantar con gozo al Señor y disfrutar con el Señor y ver al hermano cómo está y saber cómo está. Recuerdo que iniciamos en Cali cuando empezó la obra, era hora y media y gracias a Dios ya van 3. Uno nunca sabe qué pase en 5 años, ¿no? Pero si el Señor nos da más tiempo, amén. Pues sería un deleite para mí. Dice paciencia. ¿Qué es lo contrario a la paciencia? Perdón, a la paz. Conflictos, confusión, desacuerdo, desasosiego, discordias, furia, indignación, peleas. Miren, ya tuvimos un precioso matrimonio en Jamundí. Y en medio de la enseñanza, hablando de esta parejita que se casó, el que se va a casar es un hombre débil, necio, torpe de muchas maneras, y que eso va a seguir creciendo si está lejos del Señor. Y que el deber de su esposa no es estarle recordando ni puntillando ni humillando, porque desafortunadamente, mire, yo no creo lo que usted dice, porque es que usted no da fruto y si usted tampoco da fruto. Es una lucha de verdad entre lo espiritual y lo carnal. ¿Cuál es lo contrario a la paciencia? Angustia, ansiedad, desesperación, impaciencia, intolerancia. Lo contrario a la benignidad es tener buenos pensamientos y buenas acciones hacia los demás. Pero cuando no soy benigno, perversidad. Yo no sé ustedes, pero nosotros tenemos la tendencia a siempre pensar lo peor. Siempre, o sea, ahí está. Si ustedes tienen algún problema con alguien no solucionado y esa persona está hablando con otro y lo mira, ¿qué es lo primero que dice? Me está hablando mal de mí. ¿Qué estará diciendo mal de mí? Sí. O sea, si alguien llega a la congregación y está serio, viene por un problema, trae un dolor de estómago, le duele una muela y no saluda,
Qué falta de amor la de ese hermano. O sea, hay una tendencia en nosotros, pero la bondad del Señor, la benignidad del Señor es sublime. Si falta bondad, hay inclemencia, hay malicia, hay maldad. ¿Qué es lo contrario a la fe? Incredulidad, depresión, melancólico. ¿Has visto a alguien melancólico? Como que no tiene esperanza. Dios me dio la espalda. Señor, yo no sé qué he hecho mal para que tú me... No, Dios nunca nos ha dado la espalda. Nunca, ni por un segundo. Ni por un solo segundo. Es nosotros le hemos dado espalda a Dios. Mansedumbre. ¿Qué es lo contrario? Bueno, hijos que están aquí, tal vez, o hombres que están aquí, o mujeres que están aquí. ¿Qué es lo contrario de mansedumbres? Altaneros, ásperos, rebeldes, orgullosos y desobedientes. Hermanos, ¿qué es más fácil ver? ¿El fruto del Espíritu Santo o sus antónimos en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a la templanza? Imprudente, indiscreto. Entonces vimos, o hay fruto del Santo Espíritu o hay fruto de la carne. No hay otra realidad. Ahora, los creyentes tenemos frutos de la carne, sí, Señor. Sí, Señor. O sea, en esa lista todos estamos, unos más que otros, pero es una realidad. Ansiosos, sí, rebeldes muchas veces, enojados, todas las que ustedes quieran, peleas 2 o 3 veces a la semana. Es la realidad y es una pena que sea así, pero es la realidad de nosotros. La pregunta que surge después de esto es, y quiero que piensen un segundo en esto, ¿estamos creciendo espiritualmente? Es posible que podamos, por favor, se tomen 15 segundos y se hagan la pregunta, ¿estoy creciendo espiritualmente? Es decir, ¿hay un deseo genuino de crecer a la estatura de Cristo en mi vida? O sea, ¿realmente me importa crecer como creyente? ¿Y me importa que mi esposa y mis hijos crezcan a la estatura de Cristo? Solo piensen en esa pregunta. De verdad, es una pregunta seria, ¿no? Es vital para mi vida, aquí sentado en esta tarde, en esta mañana, ver con seriedad mi vida espiritual. La palabra del Señor dice, para darle una Biblia a la pregunta, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Mire que el examen que nos manda hacer la Biblia es mirar si Jesucristo está en nosotros. No dice que cuántas buenas obras tengas, porque es muy fácil entre nosotros decir, bueno, yo no soy tan ansioso. Yo sí leo la Biblia, no. Lo que está diciendo la Biblia, examínate si Cristo está en ti, porque si Cristo está en ti, ese fruto empieza a salir naturalmente. No es un asunto de obras ni de cargas. Ahora, hace 15 días veíamos que las malas noticias traen un gozo increíble en el creyente, porque te da libertad de confesar el pecado. ¿Cuántos podrían decir hoy, la verdad, yo no estoy creciendo, es más, estoy frío? Estoy frío. O tal vez algunos estén aquí sentados molestos, diciendo, ya empezó el pastor con sus juicios. Ya empezó a querer herir la conciencia. No, yo no quiero herir a nadie. Suficiente tengo con herirme la mía solamente. Pero es una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy creciendo espiritualmente? O tal vez algunos estemos aquí diciendo, ¿sabe qué? La verdad, yo estoy muy lejos de ese primer amor. ¿Ustedes recuerdan ese primer amor? Lectura en la Biblia, metidos en la iglesia, hablando el evangelio, anunciando por todo lado, pero tal vez después de mucho tiempo ese crecimiento espiritual podemos decir, pastor, yo estoy lejos de ese primer amor. O podríamos decir, la verdad, mi crecimiento es muy lento. O sea, me gustaría que mi crecimiento espiritual fuera mayor, pero la verdad, mi crecimiento espiritual va muy, muy lento. O qué tal si la respuesta fuera esta. Bueno, pastor, la verdad, a su pregunta, profesionalmente, laboralmente, he crecido muchísimo, pero he descuidado mi vida espiritual. O tal vez algunos puedan decir, bueno, mi vida espiritual ha llegado a tal punto que solo está cuando oramos. Si hay comida, ¿no? Desayuno, almuerzo y comida. Y no más. Hermanos, si no hay crecimiento espiritual y no hay un deseo genuino de crecer, lo que estamos diciendo tácitamente es que me gusta vivir en pecado. Me gusta vivir en esa maldad. Yo ya me resigné a este tipo de vida con mi esposo, a mi esposo. Ya me resigné a este tipo de contrariedades. O sea, como que la verdad esto no va a cambiar. Pero eso no es lo que dice el Señor. Amados, ahora, ¿qué no es crecimiento espiritual?
Y el Señor es bueno porque a través de los ancianos ellos empiezan a lanzar frases que tienen que ver muchísimo con la enseñanza de hoy. Pero ¿ustedes creen que el crecimiento espiritual tenga que ver con la cantidad de años? O sea, llevo 15 años en el Evangelio o tengo 80 años y entonces, y bien decía nuestro anciano, hay que orar por esos bebés espirituales, pero es posible. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con los años. Porque en la palabra de Dios, en la carta a los hebreos, no lo busquen, solo escuchen y pueden anotar si desean. En Hebreos 5 dice, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de que recuerdan de leche y no de alimento sólido. Ustedes se imaginan poder llegar a un punto que llevo 15 años, 10 años, y que el Señor a la luz de la verdad me considere todavía un bebé, y que el apóstol está diciendo, el que está escribiendo esta carta dice, ya debían ser maestros, o sea, tanto tiempo conociendo, comiendo Biblia, engordando espiritualmente, si es que es espiritualmente, más bien intelectualmente. Después de tanto tiempo, dice el Señor, son unos bebés. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. Es inexperto en vivir la voluntad de Dios porque es niño. Uno entiende que un niño cometa muchos errores, diga muchas necedades porque es niño. Pero una persona grande. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, es verdad, el Señor dice, eres un bebé espiritual, pero necesitamos que llegues a la adultez espiritual. Y todos estamos llamados a eso. O sea, no podemos, hermanos, vivir una vida tan ligera y tan plácida en el sentido de que soy salvo por gracia, no importa, yo voy solo los domingos. No, eso no dice el Señor. Hay una necesidad de crecer a la estatura de ¿quién? De Cristo. Es un anhelo genuino. Yo quiero crecer a la estatura de Cristo. Esposas que están aquí oran y hacen lo necesario para que mi marido crezca a la estatura de Cristo. ¿Saben, mujeres que están aquí, que si sus maridos crecen a la estatura de Cristo, ustedes van a ser más felices? Van a tener hogares más seguros. La bendición del Señor estará mucho más abundante en muchas maneras en el hogar. Van a tener un esposo firme, templado, recto, íntegro con sus hijos. No un hombre alcahueta ni ligero. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra cosa que no es crecimiento espiritual. Ustedes, es posible que muchos consideremos crecimiento espiritual por lo mucho que conocemos o sabemos. O sea, por el mucho conocimiento, yo puedo considerarme maduro espiritualmente. ¿Qué piensan? Es posible que mi desarrollo mental o cognitivo o de mi mente sea superior a mi desarrollo espiritual. ¿Me comprenden? Es decir, hay personas aquí sentadas y aquí paradas que podamos saber mucha Biblia, pero que no estemos dando ese crecimiento espiritual que se espera. Eso le pasó a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era llena de dones, de ciencia, de cuanta cosa, pero el Señor les dice en la palabra, 1 Corintios 8:1, no lo busquen, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquellos que tienen la oportunidad de estar en redes sociales y han entrado a foros cristianos o han visto de pronto en Facebook esas batallas por doctrinas que se forman, no sé si los que tienen eso, pero eso no es madurez. Eso es todo lo contrario, son niños. Ustedes nunca ver a un pastor Sugel o a un pastor Arcio Sproul o a un pastor Miguel Núñez peleando con otros, defendiendo sus... No, el amor edifica, el conocimiento envanece. Entonces, el hecho de que conozcamos mucha Biblia no te hace crecimiento espiritual, tal vez te hace más responsable delante del Señor, pero eso no significa que estés creciendo espiritualmente. Hermanos, ¿qué creen que sea crecer espiritualmente a la luz de la Biblia? Es crecer a la estatura de ¿quién? De Cristo. Es ser más llenos del Espíritu Santo. Crecer espiritualmente es tener un conocimiento más profundo del Evangelio.
Porque ese evangelio no solo es poder para salvación, sino también para transformación. Hermanos, ¿ustedes creen que el crecimiento depende, escuchen bien esto y piensen, el crecimiento espiritual depende de lo que hacemos o de lo que somos? Solo piensen por un segundo. Porque tal vez podamos tener la idea de lo que hacemos. Pero bíblicamente nosotros crecemos espiritualmente de lo que ya somos. Somos hijos de Dios, salvados por gracia. Ya Dios nos ama increíblemente. O sea, Dios no me puede amar más de lo que ya me ama, ni me puede amar menos de lo que ya me ama, porque Él dice en su palabra que su amor es, yo ya soy un creyente. Y vamos a meditar en eso. ¿Qué significa? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, ustedes lo leyeron hoy, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero yo quiero preguntarles o ponerlos a pensar en esto. ¿La gracia es algo que yo me puedo ganar o es un regalo de Dios? Entonces uno piensa, bueno, Señor, si es un regalo, ¿cómo tú me dices que crezca la gracia sabiendo que viene de ti? O sea, ¿cómo yo puedo crecer en esa gracia sabiendo que es un regalo que yo no me puedo ganar? Señor, ¿cómo es posible que tú me pidas a mí crecer en la gracia? Y gracias al Señor, la Biblia no se equivoca y podemos crecer en esa gracia confiando en lo que dice el Señor en su palabra. Déjenme ponerles un ejemplo. Ustedes tienen niños y todos nosotros queremos que esos niños tengan un crecimiento sano, ¿de acuerdo? Como padres, queremos que nuestros niños tengan un crecimiento sano. ¿Y qué procuramos que coman? Verduras, vegetales, sopitas, jugos naturales. Le evitamos las gaseosas y todo este tipo de cosas. Yo no sé ustedes, pero uno quiere que sus hijos mastiquen bien y que digieran bien, que coman a los horarios adecuados, que tengan sus comidas a horas exactas, que duerman bien, que tengan las horas establecidas. Le evitamos alimentos nocivos o comida chatarra. Le aplicamos vacunas a estos niños, que se laven las manos antes de comer. Es decir, ustedes y yo cuidamos a nuestros niños y podemos hacer una lista larguísima de cómo cuidamos a nuestros niños. Ahora, ¿ustedes creen que en la vida espiritual también hay una lista de cuidados que debemos tener para crecer? El Señor dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que el Señor está relacionando crecer en la gracia con conocer más a quién, a Cristo. Y parece un poco obvio, pero vamos a empezar a ver que nosotros no conocemos a Cristo como deberíamos conocerlo. Un hermano llamado F.B. Hall dice lo siguiente: con un gran apetito por la comida espiritual saludable, una buena digestión, una gran cantidad de aire fresco del cielo y ejercicio, él está obligado a crecer, y la escritura dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se aplica a cada uno de los creyentes. Si usted ha de crecer, seleccione entonces buen alimento espiritual. Seleccione buena literatura. Cuando el buey o la vaca rumia, generalmente se recuesta. Del mismo modo, la digestión espiritual se ve grandemente favorecida por algo de quietud, con las rodillas dobladas delante de Dios en oración. Ahora, ¿qué puede ser si nosotros cuidamos a nuestros niños con cosas que no deben comer para un buen crecimiento? ¿Qué cosas ustedes y yo estamos comiendo hoy que pueden debilitarnos y hacernos cristianos débiles por mala alimentación? ¿Es posible que un exceso de novelas haga daño? Yo no sé ustedes, yo evito ver novelas porque si veo uno o dos capítulos lo engancha a uno y ya después no lo saca uno nadie. ¿Sí? Pero es posible que veamos demasiadas novelas. Es posible, hermanos, que haya tanta comida espiritual, perdón, no espiritual, en Facebook, en redes sociales, mucho tiempo ahí. Colocaban una publicación que llamó la atención y dicen,
que hoy las personas están más preocupadas, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero déjenme decirlo, hoy muchos, y bueno, me incluyo, de nosotros estamos más preocupados que la batería, que el celular no se quede sin batería, que nuestra propia vida espiritual de oración. Es decir, mi celular tiene que tener batería. Una llamada urgente, un correo electrónico, alguien que me publicó algo, o sea, es posible que haya un exceso de televisión o un exceso de películas nocivas. Yo no sé ustedes, pero a veces noto en muchos, incluyéndome, y siempre me incluyo, yo no sé si llega un festivo o hay un deseo de nosotros de divertirnos, hay un afán tan profundo de descansar. O sea, la mentalidad es, hay que hacer algo para divertir, hay que hacer algo para descansar. Y ustedes bien saben, hermanos, que si uno se toma una bebida gaseosa para la sed, le da más sed. Entonces, esta comida chatarra crea más sed, porque no llena, no sacia, pero hablando del cuerpo, da estreñimiento, te hace débil, te salen gordos, no agradables, la ropa no te queda. Entonces, espiritualmente, hermanos, esa comida chatarra hace daño que físicamente no se vea y en algunos sí, por el pecado, pero esa comida hace daño. ¿Cuáles son nuestros vegetales y cuáles son nuestros manjares y buenas frutas que debemos comer? ¿Cómo se llama ese fruto? Cristo. Cristo. Ahora, yo sigo diciendo, parece obvio, pero esa comida chatarra me aleja del evangelio y de la gracia sublime del Señor. Hermanos, una pregunta, solamente para tomar la atención. Nosotros tenemos, disculpen, nosotros tenemos una relación con Dios a través de Cristo. ¿Es así? ¿O debería ser así? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a un punto que la relación que tenemos con Dios ya no es a través de Cristo, sino a través de mi desempeño. Piensen un segundo. No tenemos una relación con Cristo, que Él fue el que ganó todo por nosotros, pero llega un momento en donde ya esa relación no es con Cristo o a través de Cristo, sino a través de mis buenas obras. Si leo me siento bien, si oro me siento bien, si diezmo Dios me va a dar más. Hermanos, todas las buenas obras vienen de Dios, o sea, es decir, si yo soy buen padre o buen esposo o lo que ustedes quieran bueno, es algo que viene absolutamente de Dios. Y vimos hace 15 días que eso es un asunto de gracia, o sea, la gracia me asiste para que eso sea realidad. Y no puede caber en ninguno de nosotros algo de orgullo porque yo sí soy algo, sabiendo que eso viene de Dios y que todo lo malo que hay en nosotros viene de nuestros propios cuerpecitos y mentes y corazones. Entonces, si tenemos una relación con Dios a través del desempeño, volvemos al mismo sitio, tenemos una relación a través de la obligación y de la culpa. Tenemos que hacer el devocional. Y tenemos que hacerlo, no importa, pero hay que hacerlo. Y si de pronto tu esposa o tus hijos no quieren hacerlo, ¿saben qué usamos nosotros? La culpa. No amas a Dios. No eres un creyente genuino. No puedo creer esa pereza que tienes para eso. Fíjense en cómo manejamos nosotros. No tenemos una relación con el Señor a través de Cristo, sino a través del desempeño. Hermanos, ¿desde qué momento Dios decidió salvarnos? Daniel, ¿desde qué momento? Amén. Ahora escuchen esto porque a algunos no les va a sonar raro, pero Dios decidió salvar a mi hermano Daniel y a todos ustedes, espero, y a mi vida antes de la fundación del mundo. Es decir, no había absolutamente nada que yo haya hecho en esa época porque no había nacido y Dios ya me había escogido para salvación. Ahora, Dios sabía que hoy estamos a 13, que hoy 13 yo iba a pecar. ¿Sí? O que ayer 12 u 11 pequé. ¿Sí? Y que Dios, a pesar de que sabía, dice, yo no te amo por causa tuya, sino a pesar tuyo, es decir, yo te amo desde antes de la fundación del mundo, a unas sabiendas que te ibas a hacer tantas barrabasadas y tantas necedades. Es decir, a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado,
al mismo tiempo es difícil para nuestras mentes concebir que Dios me ame de tal forma. Y nuestro desempeño dice, no, Dios me ama menos hoy. Pero Cristo me dice, no, Dios te ama con amor eterno todo el tiempo. Y eso es un estímulo precioso para arrepentirme y un estímulo increíble para vivir una vida de agradecimiento. Crecer en la gracia del Señor es crecer en un conocimiento del Señor. Miren qué decía Pablo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de que recuerdan del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, yo todo lo tengo por basura porque yo quiero conocer más a mi Señor. Y no está hablando de pidiendo cosas, dice, todo lo tengo por basura porque yo quiero conocer más a mi Señor, a mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y miren que está hablando de conocer al Señor Jesús, no está hablando de otra cosa. Yo todo lo tengo por basura porque yo quiero tener una mejor relación, una mejor comunión con mi Dios, con mi Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, Señor, yo tengo todas las cosas por basura para ser más santo y más fiel. No, yo quiero conocer más a Jesús, porque el apóstol Pablo sabe, si yo conozco más a Jesús, de verdad voy a crecer en santidad. Y de verdad eso va a influenciar mi vida y va a mover mi vida por agradecimiento porque Dios me ama. Viejita querida, bienvenida. Amados, vamos a hacer un recorderis. Si yo tengo una relación con el Señor Jesús, ¿cuál es la primera relación que yo tengo con el Señor Jesús? ¿Cómo qué? Como Salvador. Ahora, no solo Salvador. Cuando Él llegó a mi vida como Salvador, también fue libertador de mi esclavitud al pecado. Pero yo les ruego que piensen en el día que llegaron a los pies de Cristo. Tal vez no lo recuerden mucho ahorita, pero recuerdan ese momento donde Dios a través del Evangelio les permitió ver cuán malos eran y que vino una profunda tristeza y una profunda miseria al ver realmente cuán malos eran. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucedió? El Santo Espíritu nos llevó a Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Ve perdonado. Ahora, ¿cuáles son las noticias que el Señor Jesús nos dijo en ese día? Javier, Daniel, vengo a tu vida lleno de miserias y de pecado y que te estás cargado con esta culpa de verse pecador. Y te digo, tus pecados pasados, presentes y futuros, te los perdono. Y no solamente eso, para poder lograr eso, yo voy a vivir la vida que tú no puedes vivir. Yo voy a cobrar todos tus miserias, adulterios, abortos, fornicaciones, borracheras, peleas, insultos y robos que has tenido toda tu vida y que seguramente vas a tener después. Y los voy a cargar sobre mí. Así que la ira que tiene Dios sobre ti, la voy a llevar yo. Y la perfecta vida que yo tengo te la voy a regalar. Te la doy por gracia. Quiero que recuerden esa historia. ¿Recuerdan un hombre pidiendo limosna en una capilla, en una iglesia, y llegó el apóstol Pedro? Dice la Biblia así. Él estaba pidiendo limosna, recuerdan, estaba tirado en el piso, era un cojo de nacimiento. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Ahora no se paró del templo y se fue y dijo, bueno, ¿qué fue lo que hizo después de que saltó y eso? Entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Hermanos, no solamente fue sano, sino también fue ¿qué? Salvo. Cristo, mira, estás tirado en el piso y yo vengo a tu vida y en nombre de Cristo, levántate. Y no solamente es sano, sino salvo. Y se levanta feliz y contento. Su miseria y su vida pasada quedaron atrás. Se para contento, alabando a Dios y entra a alabarle. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hermanos, eso es una verdad eterna para un creyente. Pero es posible que esa verdad se nos olvide. Es posible que ese Jesús Salvador precioso que tenemos se nos olvide. Y vienen preguntas como, ¿de verdad seré salvo? O cosas como, es que yo no creo que un creyente haga lo que yo he hecho.
Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la noticia que escuchó del Señor Jesús? Pasados, presentes y futuros. Pero cuando estamos desconectados, lejos del Señor Jesús en comunión, seré salvo. Ahora, todos ustedes y yo hemos pasado por ese momento de dudar si somos salvos. Pero ¿qué creen que pasa? ¿Quién vino otra vez? ¿Quién vino otra vez a animarnos y a fortalecernos y a socorrernos? Mas Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, ese precioso día, ese día para ese hombre, entró contento y feliz y radiante de gozo. Pero usted no ve que Pedro le dijo, bueno, tienes que hacer ciertas terapias. No, ese día fue salvo, fue sano y entró al templo a alabar. No hubo cargas, fue un regalo de gracia. La salvación es gratuita, te la doy. Dios le dijo ese día, mira, yo que soy rico en misericordia, por el gran amor con que te amo, aun estando tú muerto en pecados y delitos, te voy a dar vida junto con Cristo, porque por gracia eres salvo. Hermanos, eso es una verdad para ustedes. Esa es una verdad para el creyente. El día que fueron salvos y 15 años después sigue siendo la misma verdad. Pero ¿saben qué sucede después de 15 años o 10 años, 8 años? Ese primer día queramos entrar saltando y brincando al templo. Pero después de unos años ya no queremos entrar al templo. Ya no quiero estar con Jesús. Me da pereza la vida espiritual ahora. Hace unos años saltaba y brincaba con ese gozo increíble, pero ahora, después de un tiempo, ese gozo increíble disminuyó. Que Jesús perdonó todos tus pecados y ya eres libre de la condenación, ya como que no nos pone a saltar y a brincar, sino sí, yo sé, es una noticia. Pero esa noticia dejó de hacer un impacto profundo en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nos hemos alejado de la relación con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos está diciendo todo el tiempo, ¿no te das cuenta que te amo? Perdoné todos tus pecados. ¿Por qué quieres vivir latigándote y culpándote y humillándote todo el tiempo? No puedes salir en tus propias fuerzas de tu maldad. No entiendes que separado de mí no puedes hacer nada. Y el diablo dice, eres un cristiano de segunda, eres indigno. Y a veces entre nosotros nos tratamos de esa forma tan vil y despiadada. Porque ¿saben por qué? Porque empezamos a tener una relación con el Señor a través del desempeño. ¿Saben qué me causa gozo? Cuando me porto bien. ¿Y saben cuando estoy triste y deprimido? Cuando me porto mal. Y ya las buenas noticias de Cristo para los hermanos que están aquí ansiosos, cargados con culpa, gimiendo por el pecado, temblando de una profunda disciplina y que tal vez el juicio de Dios caiga sobre ellos. Hoy Jesús se puede presentar y decir, ¿no recuerdas que yo soy tu Salvador? Yo ya llevé la ira que estaba sobre ti porque sigues viviendo en esa culpa y en ese miedo y en esas cosas, sabiendo que yo ya la llevé por ti. Y no sabes que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y el Señor vuelve hoy y puede venir todos los días. Por eso el apóstol Pablo, tengo todo por basura por tener ese conocimiento y por esa relación con Jesús, que el Señor todos los días me recuerda eso. Dios me ama. Pecador ansioso y cargado con culpa y gimiendo y sufriendo, que estás aquí. Él ya llevó la ira de Dios. Él ya murió y resucitó y la deuda ha sido pagada completa y perfectamente. Amén. ¿Y por qué no estamos saltando y brincando como ese cojo? Necesitamos crecer en esa gracia. Entonces, esa verdad y ese conocimiento, crecer en esa gracia, significa crecer en ese ánimo continuo que Cristo le da al pecador culpable que mora en nosotros. Hermanos, todos tenemos ese pecador culpable que se azota, que se hace daño, que se latiga, que quiere ponerse cargas. Crecer en gracia es conocer más y más y más profundamente la obra de salvación que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Saben qué significa también crecer en gracia? Ahora, la primera relación que tengo con Cristo Jesús es como mi Salvador y mi libertador hoy. ¿Cuál es la segunda relación que la Biblia me muestra conmigo? Señor. Ahora, ¿Cristo es Señor de sus vidas? Sí.
Cristo tiene infinidad de mandatos en la palabra que nosotros gozosamente queremos obedecer. Bueno, ya no hay tanto amén, ¿no? Es cierto, hermano, que pueda pasar que nosotros llegamos a los pies del Señor. Sí, Jesús, tú eres mi Salvador. Pero empezamos a tener luchas con ciertos mandatos o con ciertas cosas de la Biblia. Bueno, esto se me hace fácil, Señor, pero esto, la verdad, yo creo que eso es fanatismo. Yo creo que eso es legalismo. O sea, este asunto es complicado. Es posible, hermanos, que a muchos de nosotros nos haya costado aún todavía tener a Jesús como Señor. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo llegó a los pies del Señor, ¿qué fue lo primero que quiero recordarles? Lo que dijo. Él dijo a Pablo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dúrate dar duro cosas, dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue una conversión sublime. Pero tal vez muchos de nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez 2 meses, 3 años o tal vez 4 años después. ¿Es posible eso? Sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros vemos ciertas cosas en la Biblia como que no van conmigo. O sea, yo sé que el Señor es Señor, pero hasta allá no. Hasta allá no voy. Una de las cosas que hace la gracia de Dios es decir, Jesús es tu Salvador, también es tu Señor, y ese Señor da órdenes. ¿Y cuál es tu deber? Someterme a las órdenes de su voluntad sin chistar. ¿Sí o no? Crecer en gracia es ver a mi Señor Jesucristo como mi Señor. La sumisión del apóstol Pablo fue rápida. Ese mismo día, Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a tal lugar y vete y predica a los gentiles. Pero ustedes se imaginan, Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a Papazo a predicar. No, Señor, todavía no. Me cuesta. Ser misionero es muy duro. La economía no está buena. Javier, enséñale a tu familia. Hombres, enséñale a tu familia. Señor, ellos no son muy diligentes. No, el Señor está dando una orden y está esperando que su pueblo no se llene de excusas. Y crecer en la gracia es morir a esas excusas. Jesús es Señor. Señor sobre toda área de mi vida. Toda. Y por causa del tiempo, llegamos hasta aquí. Y la segunda parte vamos a ver qué significa realmente tener a Jesús como Señor en 8 días. Hermanos, crecer en la gracia es entender que yo no soy nada sin Dios. Absolutamente nada sin el Señor. Algunos de ustedes están cargados y trabajados en el sentido, están, déjenme, fastidiados de vivir una vida cristiana bajo la culpa. Algunos de ustedes están tan llenos de buenas intenciones. Yo realmente quiero crecer, pero mis circunstancias no me lo permiten. Porque también vamos a ver en 8 días que Jesucristo no solamente es Salvador, es Señor, sino también es sumo sacerdote. Y recuerden que es el sumo sacerdote en Hebreos 4. Yo puedo entrar a pedirle ayuda todo el tiempo, en el oportuno socorro. ¿Y saben qué hace ese sumo sacerdote? También es mi abogado y no pierde un solo caso. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y Él dice, amén, Daniel, y Él os hará descansar. Pero tal vez haya una esposa o un esposo que dice, ay, sí, es muy fácil que usted diga eso, esposo mío o esposa mía. Si ve a Jesús y descárgate con Él, pero es que tú nunca cambias, dice, la Biblia dice, y Él me hará descansar, no dice que yo me haré descansar. Él dice que Él es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. La Biblia no dice que yo soy fiel y justo para poderme limpiar de mi propia maldad. Hermanos, hay que creer en la obra perfecta de Cristo, el que lo hizo todo y lo puede hacer hoy todo por nosotros. Pero si seguimos viviendo una vida cristiana basada en el desempeño, es que si tú no cambias, yo no te creo. Dice, ¿saben cuándo me va a creer mi esposa si fueran esos términos? Una hermana decía esta semana, yo salgo de un pecado y al otro día empiezo a afrontar otro. Y al otro día empiezo a afrontar otro. Y al otro día empiezo a afrontar otro. Y tal vez hoy día sea más amoroso, pero mañana tenga con paciencia problemas, o tal vez mañana empiece con la ira problemas. Hermanos, yo no estoy diciendo que no llevamos una vida santa delante del Señor, pero esa vida santa depende de la gracia del Señor y no de nuestras obras. Depende depender del Señor y de su suficiencia. El Señor dice,
Daniel, Javier, Luis, están trabajados y cargados. Yo los quiero hacer descansar hoy. Señor, ¿cómo? Recordándoles que yo pagué sus pecados pasados, presentes y futuros. Señor, pero tú no sabes lo que he hecho. Claro que yo sé, yo estuve ahí cuando lo hiciste. No seas necio, yo estuve ahí cuando lo hiciste. Pero a pesar de ese pecado que hiciste, decidí amarte. Y mi hijo pagó en la cruz por ese pecado. Así que levántate, arrepiéntete y deja de andar hundiéndote la culpa porque eso no te ha servido de nada. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice con tanta autoridad, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y como una vez dije en un sermón, nuestra versión sería, y que Dios me perdone, que a veces tenemos a nuestro Señor por basura por ganar este mundo. Y por eso vivimos las vidas paupérrimas, flojas, vagos que muchos tenemos, por tener a nuestro Señor como basura y al mundo como ganancia. Y tal vez crecer en la gracia sea renunciar a este mundo también y tener a Cristo como el más precioso tesoro, como esa perla del gran precio que es. Tu trabajo no te consuela, el dinero no arregla tu matrimonio, solo Dios tiene el poder de hacerlo y tiene el poder de hacerlo hoy. Amén. Hoy. Tú eres ese paralítico, ese cojo de nacimiento, muerto en delitos y pecados o dañadísimo en pecado que está a la puerta de la iglesia y necesitas que un Pedro te diga en el nombre de Cristo Jesús, párate ya. Él perdona todo y entra conmigo al gozo del Señor y vamos a alabarle y darle gloria hoy. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados que están aquí, ¿cuántos necesitan hallar descanso hoy? Y el Señor solamente dice, ven a mí. Y tal vez tú dices, Señor, soy muy sucio. Y dice, yo soy experto en lavar suciedades. ¿Qué otra excusa tienes? Señor, soy muy débil. Dice, yo soy poderoso para hacerte fuerte en tus debilidades. ¿Qué otra excusa tienes? Señor, tengo un mal hogar, pues yo soy el perfecto para restaurar hogares. Señor, tengo el ánimo caído, mis hijos están lejos de ti. Dice, sí, no te preocupes, pero tú ven conmigo y yo me encargo de tus hijos. Porque Dios es bueno. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y saben cómo nuestra carga no es fácil y pesada. Y el Señor dice, entréguemela hoy. ¿Qué dicen? Vamos a orar. Amado Dios y Señor de los cielos, deseo junto con mis hermanos pedirte perdón por tanto tiempo desperdiciado. Perdónanos, Señor Jesús, por no valorarte por quien eres, por lo que has hecho y por quien sigues siendo para nosotros. ¿Cómo puede ser posible que sea una pereza y un fastidio la Biblia cuando, cuando eres tú hablando a nuestra vida? ¿Cómo es posible que haya gente aquí sentada con pereza, sabiendo que fueron salvos? Ya que algún día van a estar en la presencia, como bien oraba nuestro hermano Sergio. Y estaremos en tu santa presencia cantándote. Señor, ¿y qué día será ese día? Cuando ya podamos pararnos al frente y mirar y no va a haber nadie con la cara aburrida. No va a haber nadie sucio ese día. No va a haber nadie llorando ni preocupado. Porque tú te encargaste de todo, Señor Jesús. Oh Señor, ¿quién diera que nos concederas en este día realmente tener este mundo, sus vanidades y sus lujos y su diversión y su gozo temporal diseñados por el diablo y por el mismo impío para dedicarnos a ti? Señor, tú conoces los corazones aquí presentes y es muy fácil, Señor, teóricamente hablar de ti como Salvador, pero cuán distantes están nuestros corazones y mentes y almas y vidas de llamarte Señor. Señor, permítenos crecer en la gracia. Permítenos conocer más y más al Señor Jesucristo. Tal vez muchos hermanos aquí piensen que el Evangelio es solo una noticia. No es solo una noticia, es la mejor noticia.
No, no es la mejor noticia, es la única noticia que vale la pena. Este mundo se puede caer a pedazos, aún familiares o familias a pedazos. Pero tú eres nuestra roca fuerte, Señor, en cualquier circunstancia. Permítenos llevar tu yugo, que es ligero, que es fácil, que es lindo, que es sublime, que es suave, que es tierno, que es bondadoso, que es noble. Señor, tú estás aquí hoy recordándonos que no tenemos nada que ver con la ira santa de Dios, que ya cayó sobre ti. Estás aquí hoy exhortándonos a que dejar de vivir esa vida de desempeño necio, porque bien dice tu palabra que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando esas obras llegan, Señor, en mi corazón salta gloria y orgullo. Señor, esta iglesia la fundaste tú y la estableces tú y la sostienes tú. Mi hogar y mi familia lo sostienes tú y lo formas tú. Porque si tú no edificas mi hogar, Señor, ¿qué esperanza tengo yo? ¿O qué esperanza tienen mis hermanos? ¿Por qué no nos concedes hoy, Santo Espíritu, demoler nuestros corazones y poder caer de rodillas hoy ante el Santo Dios y decir, Señor, perdónanos? Porque dejamos de tener una relación contigo a través de tu precioso Hijo y su obra perfecta para vivir una vida de obras necias, ilegalistas y vacías. ¿Cuántos hogares aquí pueden dar testimonio de que las humillaciones y las cantaletas y los juicios no han servido de nada? Solo tu gracia es suficiente para ser buenos esposos y buenas esposas. Y por eso tú nos dices, crezcan en la gracia. Y crecer en la gracia es crecer en tener una relación más profunda e íntima con nuestro Señor Jesús. Gracias, Santísimo Dios, por la la escuela bíblica familiar de nuestro anciano Mario. Porque para muchos de nosotros puede ser información que ya tenemos, pero es información que ya no nos causa gozo. Es información que ya no nos alegra la vida. Permítenos recordar ese día cuando éramos ese cojo miserable. El del día que saltamos y brincamos de gozo sabiéndonos perdonados y salvos. Y perdónanos, Señor, porque ese mismo gozo y obra deberíamos sentirlo todos los días, pero te pedimos perdón y rogamos como el rey David, Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Y no nos permitas buscar ese gozo a través de obras necias y débiles, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Tú eres una vid suficiente y tenemos un labrador suficiente para enderezar nuestros caminos. Permítenos tomar unos minutos en silencio para poder pedir perdón, Señor, de lo que tú seas haya hablado a cada corazón y que tu Santo Espíritu nos guíe a un profundo arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque has decidido amarnos antes de la fundación del mundo. Señor, no solamente éramos cojos miserables, sino muertos y fundidos en lo más profundo del pecado. Y aún así, Señor, decidiste amarnos. ¿Por qué? Por amor de tu nombre. Señor, y por amor de tu nombre puedes levantar a Pablo y a David. Por amor de tu nombre, Señor, puedes levantar a Víctor y a Jimena. Por amor de tu nombre, Señor, a Héctor Fabio y a Diego. Por amor de tu nombre, Señor, puedes levantar a Natalia y a Paula. Por amor de tu nombre puedes levantar a Alejandro, Señor.
Por amor de tu nombre, puedes levantar a quien quieras en este día. Y tenemos el privilegio de acudir a un Padre bueno y decir, Señor, mira mi dolor y dame consuelo, Señor. Y te ruego que me permitas ver tu gloria en la vida de estos seres queridos. Gracias, Señor, por restaurar relaciones en la congregación. Gracias, Señor, por las parejas que se están formando. Gracias, Señor, por los siervos que se están levantando. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo. Gracias, Señor, por el local que nos vas a dar. Gracias, Señor, por la comunión que nos vas a conceder. Gracias, Señor, por las misiones que nos vas a permitir realizar. Gracias, Señor, por la conferencia de parejas que nos vas a permitir tener. Gracias, Señor, por los jóvenes que se van a levantar llenos de temor y temblor. Gracias por todo, Señor, porque más que nunca puedo reconocer delante de ti que tengo un Dios, un Padre bueno, amoroso, que me escucha, que me cuida y que no escatimó a su único y precioso Hijo por amor a mí. Si no escatimaste, Señor, a tu propio Hijo, como dice tu palabra, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Señor, recuerda a todos aquellos que tenemos en nuestros corazones y orando por su conversión. Y así pasen 20 años, Señor. No nos permitas desmayar en oración, porque así tuviste como tuviste paciencia conmigo 23 años. Tú puedes tener paciencia, la que tú quieras, actuar como tú quieras, pero permítenos tener el gozo y la alegría de saber que tú actuarás de tal forma que siempre habrá gozo en nuestros corazones. Señor, gracias. En Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.